Vamos a ver la Biblia, hermanos, como siempre, 1 Corintios, capítulo 12. Seguimos con los dones. Vamos por el cuarto de 9. Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a leer los versículos del 1 al 11. ¿Amén? Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro dones de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento del Espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria al Señor. Estamos hablando de dones de sanidades, un don de poder. Los dones de poder son dones por los que nosotros tenemos que hacer algo o vamos a hacer algo por ese don que hemos recibido. Recordamos que esos dones son el de fe, que sorprendentemente para muchos la fe es un don para hacer algo, no para creer algo. O sea, la fe no es lo que nos capacita a creer mucho, sino a hacer mucho. Y el de sanidad y el de milagros. Hablábamos la semana pasada de la enfermedad, hablábamos del origen de esa enfermedad, el resultado del pecado, por lo tanto su origen no está en Dios, su origen está en la tentación del hombre, en la caída del hombre. La condena por tomar de ese árbol era que morirían, y decíamos que se usa 2 veces el verbo morir, es decir, que la condena era morir, morirás, o muriendo morirás. Nuestra Biblia vierte ciertamente morirás, pero era como esa degradación del cuerpo por la cual uno pues llega a la muerte. Usted se da cuenta que los antediluvianos, la gente, Adán, etcétera, vivían muchísimos años. Mucha gente se sorprende de eso. No es sorprendente, su ADN era perfecto, fueron creados perfectos. Entonces todavía el ADN no había sido dañado, todavía el hombre podía, y si no hubiera pecado hubiera podido vivir más. Pero el pecado suponía que poco a poco se iba a ir deteriorando. ¿Por cómo? Por enfermedades. Sí, el pecado introduce una muerte espiritual. Esa muerte espiritual es inmediata. En el momento que pecaron, murieron espiritualmente, y el hombre nace o muere espiritualmente con el primer pecado que comete. Pero después hay una muerte física, y esa muerte física nos va a llegar por enfermedad. Siempre todo el mundo muere por alguna enfermedad. Quitamos los accidentes, pero tampoco los quitamos, ¿no? Porque el accidente va a provocar una enfermedad, va a provocar una insuficiencia cardíaca, va a provocar lo que sea que va a llevar a la muerte. No va a dejar de ser una enfermedad, aunque provocada por un accidente y no por un deterioro físico por la vejez. Por tanto, podemos decir que toda enfermedad es una causa de la caída del diablo. Por el diablo, es una causa del diablo. Nadie puede decir que está enfermo por Dios.
Pero también es cierto que no por eso queremos decir que la enfermedad siempre es el diablo quien está actuando. Muchas veces hay causas, aunque toda enfermedad es una atadura, y es una atadura del diablo porque viene del diablo, pero normalmente una enfermedad viene por causas naturales, por causas normales. Nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, máxime cuando nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay que cuidarlo para que ese cuerpo esté sano, porque si no enferma. No es que vengan diablos ni que vengan cosas, que enferma por causas naturales. También dijimos, es posible, desde luego que sí, que alguien enferme por posesión del diablo. Eso es posible. En tal caso, más que orar por sanidad, debemos orar para reprender al diablo, pero no lo podemos hacer como si diéramos palos de ciego, así, a ver si hay un espíritu aquí que se vaya. No. El espíritu no se va a ir. Si un espíritu tiene que irse, hay que reprenderle personalmente a él en el nombre de Jesús para que se vaya, si no, no se va a ir. Y para eso usted tiene que tener un discernimiento de espíritus para saber que ese espíritu existe, porque no vamos a estar reprendiendo demonios que no sabemos si están o no están. Entonces eso es algo que va a venir juntamente con un don de de discernimiento de espíritus, y decíamos que quizá por eso se habla de dones de sanidad y no solamente de un don. También decíamos que la enfermedad podía venir por un pecado personal, y en ese caso pues la obediencia sería la manera que esa enfermedad pudiera remitir. También podría ser por una impureza delante de Dios, de las cosas de Dios, una profanación de las cosas de Dios, como pasaba en Corinto con la Santa Cena. Incluso dijimos que en algún caso había sido una bendición de Dios para alguien a fin de ayudarle a mantener su santidad y a mantener su fidelidad, como fue el caso de Pablo, al cual tenía una enfermedad por la cual él no podía vanagloriarse de lo mucho que había recibido de parte de Dios, y Dios le dijo pues que le bastara su gracia. Y es interesante que Pablo le llama a esa enfermedad, le llama un mensajero de Satanás, que no quiere decir que Pablo tuviera dentro un diablo, ni mucho menos, pero como dijimos siempre, toda enfermedad viene por causa del diablo, pero Dios tiene el control. Amén. Siempre Dios tiene el control. Amén. También podía venir, decíamos, por un castigo de Dios. Y vamos a ver esos ejemplos. Vimos ya uno, la semana pasada vimos el ejemplo de María, la cual Dios castigó con lepra. Es interesante que veamos eso. Hoy en día va a ser difícil que Dios castigue con enfermedad. Hoy en día es difícil que Dios castigue. En general. Porque no estamos en tiempo de juicio. Estamos en tiempo de misericordia. Entonces Dios trata con nosotros, trata con la palabra, trata con el Espíritu que hay en nosotros, trata a través de sus dones, pero normalmente pues no trata con castigo. Si lo hace, dijimos, usted lo va a saber. No es algo que usted tenga que adivinar. Cuando usted tiene un problema, tiene una enfermedad, tiene una desgracia a su vida, desde esto Dios me está castigando por tal o cual cosa, usted lo tiene que saber de parte de Dios. Dios se lo tiene que decir. Porque no es normal que lo haga, pero si lo hiciera, siempre en todos los casos, la persona castigada tenía claro que eso era un castigo de Dios. Si Dios castigara todo lo malo que hacemos, estaríamos todos enfermos. ¿No? Estaríamos todos mal. Entonces también usted piense, cuando usted dice, Dios me está castigando porque falté a un culto, usted pregunta a los demás que faltaron al culto si están castigados. Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces Dios no le va a castigar a usted para algo que no castiga a los demás. Todo eso lo digo porque, porque hay muchas ideas que a veces las usamos y normalmente las usamos contra los demás.
Normalmente las usamos para cuando un hermano nos va a decir, ay hermano, eso es porque usted hizo tal cosa. No es que hermano usted mira hasta que usted no haga tal otra. Es que hermano como usted, ay hermano. No sabemos cuál es el origen de la enfermedad. Lo normal. Causas físicas, causas normales, causas ajenas a nosotros. Pero puede ser, insisto, que sea un castigo. Pues vamos a ver, por ejemplo, el castigo que Dios envió a Jeroboam, rey de Israel, en Primera de Reyes 13:4. Bien, Jeroboam fue castigado en el momento. Evidentemente él fue plenamente consciente de que eso era un castigo de parte de Dios, y fue en el momento, no fue que luego él se fue y cayó enfermo y alguien le dijo, esto fue por lo que tú le dijiste al profeta, sino que en el momento sucedió y él fue plenamente consciente. Uno de los peores reyes que hubo en Judá, el rey Joram, también tuvo su castigo en Segunda de Crónicas 21, del 12 al 19. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos, de los árabes, que estaban junto a los etíopes, que subieron contra Judá e invadidaron la tierra, tomaron todos bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, a fin de cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad. Y muriendo así la enfermedad muy penosa con encendimiento. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho. Amén. Este fue uno de los reyes peores. Le llegó una carta del profeta Elías. El episodio en el que Elías es arrebatado al cielo es anterior al rey Joram. Elías o no estaba muerto, estaba en otro lugar, porque la Biblia no dice que fuera llevado al cielo, sino que hubo un torbellino que lo sacó de la presencia de ellos, o esa carta fue escrita antes de la muerte de Elías, por palabra profética de Dios, y llegó en el momento oportuno, como es natural, como todo lo que viene de Dios. Pero en esa carta claramente se le reprocha a este rey que haya andado en el camino de los reyes de Israel, que los reyes de Israel eran reyes idólatras, y que había hecho que la fornicación entrará en el reino de Judá, que era el reino que mantenía el templo, que mantenía el sacerdocio y que mantenía a Dios verdadero. Además había dado muerte a sus hermanos. Por todo eso le dice que a ti, con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, él iba a ser castigado
Y Jehová lo hirió con esa enfermedad, y al cabo de 2 años murió por esa enfermedad. Otro personaje, otro rey que también fue castigado, y este es uno de los mejores, no de los peores, es el rey Uzías. En segunda de Crónicas 26, del 16 al 21, segundo Crónicas 26, del 16 al 21. Pues cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Uzías fue uno de los mejores reyes de Judá. Él reinó por 50 años y fue un gran rey, muy amado por el pueblo. A su muerte hubo una gran consternación, fue cuando Isaías tuvo la visión del trono alto y sublime. Pero este rey dice que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció y quiso ofrecer incienso, algo que solamente estaba autorizado al sacerdocio, a la tribu de Leví, y así se lo hicieron saber. Los levitas, digamos, con educación, entraron allá, le dijeron: rey, retírate, tú no puedes hacer esto está reservado para los sacerdotes consagrados, tú no debes estar allí. Pero entonces dice que él se llenó de ira y le surgió lepra en su frente. Es el único caso que tenemos en la Biblia de lepra en la cabeza. Le surgió lepra en su frente y así él murió leproso. Este rey tuvo ese castigo de parte de Dios. Lo tuvo allí, ¿no? Otra persona que fue castigada, este no era rey, era un siervo, es Giezi, el siervo de Eliseo. Muchos conocen la historia. En segundo de Reyes 5, del 22 al 27. Él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo la mujer: te ruego que tomen 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes? Y así. Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Y así fue el siervo de Eliseo cuando Naamán vino para ser sanado. Él traía regalos para Eliseo que no quiso recibir como siervo de Dios. Él no quería cobrar por sus servicios, pero para Giezi le pareció que eso era como desairar a Naamán, y finalmente él quiso ir allí, le soltó una mentira para obtener algo. En fin, el pecado de él
Fue bastante grave, luego le mintió a Eliseo, le dijo que él no sabía nada, pero Eliseo le declaró su pecado y le dijo que la lepra de Naamán se le pegaría a él como castigo, y fue leproso hasta la muerte. Castigos de parte de Dios, hermano. En el Nuevo Testamento también tenemos un caso, Herodes, no Herodes el de Belén, sino el hijo de ese Herodes, Herodes Antipas, en Hechos 12 del 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor me hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró en medio de los ángeles. Un ángel del Señor le hirió. Tenemos pues esto. ¿Qué nos enseñan estas palabras, hermano? Si el Señor obrara con nosotros como merecemos, si el Señor castigara cada vez que hacemos algo, no podríamos acusarle de injusticia, no podríamos decir no me lo merezco, pero gracias a Dios que no lo hace. Lo ha hecho en algunas ocasiones. Yo pienso siempre con temor, hermano, cuando veo estas cosas, porque no es que uno tenga miedo de que el Señor lo haga con uno, pero si uno se da cuenta lo importante que es para Dios la santidad. Amén. Lo importante que es para Dios. No es una cuestión así como de decir, bueno, vaya haciendo santo todo lo que pueda, yo qué sé. No, para Él es como algo tan precioso. Amén. Ahora bien, hablando, no estamos aquí para hablar de santidad. Hablando de sanidades, sí podemos decir que en todo caso la sanidad puede venir de parte de Dios. Porque en toda enfermedad es una oportunidad de ver el poder de Dios, de que Dios muestre su poder. Y es una oportunidad de ejercer nuestra fe, de buscar de Dios. Buscarle de verdad, buscarle de corazón, buscarle con autenticidad. ¿Sí? Si usted cree que puede ser sanado, el Señor le va a sanar, salvo que tenga otros propósitos, que puede ser, pero en todo caso así va a suceder, porque la Biblia nos enseña que la enfermedad es una oportunidad para la gloria de Dios. En Juan 9:3 respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ante un ciego de nacimiento le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido así? Él dice, no es que pecó él ni sus padres. O dicho de otra manera, esta enfermedad no tiene tanto que ver con las causas de la enfermedad. ¿Por qué está usted enfermo? ¿Porque pecó? ¿Está usted enfermo porque pecaron sus padres? ¿Está usted enfermo porque salió al balcón y hacía frío? ¿Está usted enfermo porque se comió 5 kilos de espagueti? ¿Por qué está enfermo? No importa. Eso es para que se manifieste las obras de Dios. Da igual cuál sea la causa. Eso no es la parte importante. La parte importante es que cuando llega la enfermedad a mi vida, cuando llega el problema a mi vida, es la oportunidad de que se manifiesten las obras de Dios. En Juan 11:4. Cuando le comunicaron que Lázaro estaba enfermo, Jesús dijo lo mismo, dijo, esta enfermedad no es para muerte, aunque murió. Pero aún después de muerto todavía hay esperanza, ¿no? Todavía se iba a manifestar la gloria de Dios. O sea, podemos decir que aunque la enfermedad siempre es por causa del diablo, porque él fue el que la introdujo en el mundo, y por lo tanto por su causa estamos enfermos,
aunque no siempre sea de forma directa un ataque del diablo. También es verdad que la sanidad siempre es gracias a Dios, aunque también no siempre sea de forma directa. ¿Por qué? Porque la sanidad puede llegar por dos conductos, de dos maneras. Puede ser una sanidad natural o puede ser una sanidad divina. No hay problema en ninguno de los dos casos. En los dos casos usted puede dar gracias a Dios. Tenemos sanidad natural porque Dios ha permitido o ha dado conocimiento a los hombres para que sean capaces de conocer las causas, poner remedios a las enfermedades. Por lo tanto, aunque usted le sane un médico, usted puede dar gracias a Dios. A veces la gente dice, no, usted le sanó el médico, ahí está Dios detrás. Gloria a Dios. Siempre. Ni que sea porque Dios le mostró. Yo no estoy hablando de un milagro, no estoy hablando de una intervención directa de Dios. No estoy diciendo que Dios directamente haya inspirado a ese médico. No, seguramente ese médico le sana a usted como ha sanado a 500 personas más o a 20 personas más del mismo mal que no tienen a Dios. Pero siempre es gracias a Dios, porque lo sabe que lo sabe. Es algo que Dios ha hecho posible a través de los médicos o lo que sea. En el Antiguo Testamento se recibía así la sanidad, no había dónde sanidad. Podemos ver un Naamán que es sanado, podemos ver un ejemplo que es sanado, pero mucha gente la sanaba. Nosotros leemos, por ejemplo, del Salmo 103:3. Que sepamos, nunca ningún profeta le sanó ninguna enfermedad a David. David tuvo dolencias, David tuvo enfermedades, supongo, y fueron sanadas, sin duda, pero fue Dios. Amén. A través de quien sea, pero fue Dios. De la manera que fuera, pero fue Dios. No todos reciben una sanidad natural. Aleluya. No todos son sanos de una manera natural. A veces hay que hacer cosas y se recomiendan en la Biblia a veces medios naturales. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:23. Timoteo tenía frecuentes enfermedades. No fue sanado, las tenía. Y mire, un remedio natural para esas enfermedades: usa un poco de vino. Este es un texto muy interesante, mucha gente lo usa para justificar que el cristiano beba vino. Es todo lo contrario. Primero, porque aquí no se usa el verbo beber, se usa el verbo usar, no beber. Segundo, porque si fuera el verbo beber significaría que Timoteo necesitaba un permiso de un apóstol para beber vino. Lo que significa, como es verdad, que la iglesia primitiva no bebía alcohol, ninguna clase de alcohol. Ahora, cuando decimos que use vino, no dice que beba vino. El vino era usado como un purificante de agua, porque el agua que bebían no era tratada. Pero el vino purificaba de alguna manera el agua, como purificaba las heridas. Eso era algo que se sabía, se conocía y se practicaba. En Lucas 10:34 la parábola esta tan famosa, él para curar la herida le echó vino, porque sabían
algunas propiedades del vino, que por cierto era un vino súper flojo, no como el que se bebe ahora, pero de todos modos tenía esas propiedades. A Timoteo se le dice que use un poco de vino, dice no bebas agua, usa un poco de vino en el agua, echándole un poquito de vino para quitarle si hubiera alguna infección, porque por lo visto tenía problemas de estómago. Problemas de estómago que no le dice ora a Dios que te lo quite, o no le dice ven aquí que te lo voy a quitar, sino que le da un remedio natural. Gloria a Dios. Por tanto, la sanidad natural no tiene ningún problema para nosotros, y aunque usted sea sanado de una manera natural, dé gracias a Dios. Gloria a Dios. Y de la gloria a Dios, porque es Dios quien lo hace todo. Amén. Si hablamos de la sanidad divina, pues ya hablamos de otra cosa. Hablamos de una sanidad que se conquista, que se logra, que se alcanza en la cruz del Calvario. En Isaías 53, 4 y 5, esto es una profecía que nos habla de la cruz, nos habla de la muerte de el Mesías, y en ese momento dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, pero no era azotado ni herido de Dios, sino que era herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es como Jesús pudo sanar. En Mateo 8, 16 y 17, Él sanó a todos los enfermos, todas las enfermedades, para que se cumpliese esta profecía. Llegó Él, es decir, cuando Jesús sanaba, hacía mucho más que lo que hace un ungido de Dios cuando sana. Porque cuando alguien sana por el Espíritu de Dios, no carga la enfermedad del sanado. Pero Jesús lo hizo. Por eso nosotros podemos confiar en esa sanidad por la obra del Calvario. Primera de Pedro 2:24. Por cuya herida fuisteis sanados. ¿Ven? Pero esta sanidad alcanza toda enfermedad, toda clase de enfermedades, y Jesús no sanó a todos los enfermos que había en su tiempo, pero sanó a todos los que vinieron a Él para ser sanados. Jesús sanaba a todos los que venían con fe. En Mateo 4:23, sanando toda enfermedad y toda dolencia. También leemos en Mateo 9:35. Sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 14:36.
todos los que le tocaban. También en Mateo 19:2. Y así le podríamos seguir. Hay 12 ocasiones en las que se menciona en general que Jesús sanó a todos. En Capernaum, en Galilea, en Siria, en Betsaida, en Genesaret, en Judea y en el templo. Se menciona que Jesús sanaba a todos los que venían delante de él, y también hay 19 textos, mejor dicho, 19 sanidades, a veces a más de uno, 11 leprosos, 6 ciegos, 3 paralíticos, entre otros que fueron sanados por el Señor, y que tenemos el relato a veces contado por un evangelio, contado por 2 evangelios, contado por 3, otras veces solo por 1, pero son 19 en total los pasajes. Repasando un poquito, vamos a leer un par de ellos o 3. El primero de todos fue el hijo de un oficial del rey en Capernaum, cuando él iba de camino de Caná de Galilea a Galilea. En Juan 4, 46 a 54. El camino de Judea a Galilea es donde el Señor sanó y hizo su primera sanidad, que tenemos noticia por una persona concreta sanada. Después de él tenemos la sanidad de la suegra de Pedro en Capernaum, tenemos la sanidad de un leproso en Galilea después del Sermón del Monte, tenemos la sanidad de un paralítico que llevaban entre 4 en Capernaum, tenemos la sanidad de otro paralítico en el estanque de Betesda en Jerusalén, la sanidad del hombre con la mano seca en una sinagoga de Galilea, la sanidad del siervo del centurión paralítico en Capernaum, la sanidad de un ciego y mudo endemoniado en Capernaum, la sanidad de la mujer que tocó su manto en Capernaum, la sanidad de 2 ciegos en Capernaum. Vamos a leer Mateo 9, 27 a 31, para que descansen un poco de escucharme. Amén. Esa es la 10ª sanidad que por ejemplo de Jesús que tenemos. Después de esto tenemos la sanidad de un mudo endemoniado en Capernaum,
la sanidad de un sordo y tartamudo en Decápolis, la sanidad de un ciego en Betsaida, la sanidad de otro ciego de nacimiento en Jerusalén, la sanidad de una mujer encorvada en sábado en Perea, la sanidad de un hidrópico, la sanidad de 10 leprosos entre Samaria y Galilea, la sanidad del ciego Bartimeo y otro ciego en Jericó, y la sanidad, la última sanidad. ¿Cuántos saben cuál fue la última? No caen, ¿no? Lucas 22, 50 y 51. Bien, esa fue la última sanidad, la oreja de Marco. ¿Sí? Todas esas sanidades, hermano, el Señor sanó siempre a todos los que vinieron a Él con fe. El propósito de la sanidad hoy no es el mismo quizás. Nosotros a veces decimos, Jesús sanó a todos y Jesús va a sanar a todos. No necesariamente. La Iglesia no ha tenido esa clase de ministerio. Usted cuando lee Hechos de los Apóstoles verá mucho más énfasis en la predicación de la palabra que en las sanidades o en los milagros que hizo la Iglesia, porque ellos realmente se dedicaron a eso. No todos han sido sanados. La sabiduría de Dios tiene un propósito en la sanidad más allá que la salud del enfermo. Más allá de lo que podemos decir, no, el Señor le sana porque el Señor le sabe mal que usted esté enfermo, el Señor quiere que usted esté bien. Hay siempre un propósito más allá. En la Biblia tenemos hermanos que estuvieron enfermos y permanecieron enfermos. Por ejemplo, tenemos el caso de Epafrodito en Filipenses 2:27. También tenemos el caso de Timoteo, que hemos leído, 1 Timoteo 5:23. Las frecuentes enfermedades de Timoteo, o tenemos también a Trófimo en 2 Timoteo 4:20. A Trófimo dejé en Mileto enfermo. Jesús realmente sanó a todos porque Jesús lo esgrime, sus sanidades, sus milagros, como una prueba de su divinidad. La divinidad de Jesús se prueba a través de esas sanidades. En Lucas 7:20-22. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otros? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Así que en la vida de Jesús, su ministerio se prueba a través de sus milagros, se prueba a través de sus señales. Entonces, cuando alguien le pregunta si es o no el Mesías, el Señor lo que hace es hacer una sanidad, es decir, ir y decir lo que habéis visto. ¿Para qué sirven ahora las sanidades? Ahora lo que las sanidades nos enseñan o nos prueban es que Jesús sigue vivo y obrando a través de la iglesia. En Juan 14, del 12 al 14,
de cierto digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El que en mí cree, las obras que yo hago hará, y hará mayores, porque yo lo haré. O sea, hay una promesa de que Jesús va a seguir obrando después. Y eso es lo que la sanidad va a confirmar, o la sanidad va a señalar. Es decir, la sanidad va a confirmar que Jesús está ahí. No es al revés. La sanidad confirma la fe, no nos da fe, sino que la fe es la que produce esa sanidad. Miramos el primer milagro de la iglesia, en Hechos 3:16. El primer milagro de la iglesia fue la sanidad de un cojo de nacimiento. Cuidado al dato. Un cojo de nacimiento. Cuando nosotros vemos a Jesús sanando un ciego de nacimiento, decimos, es el único caso en la Biblia en el que se sana a una persona que tiene una enfermedad de nacimiento. Se sanaron cojos, ciegos, mudos, sordos, pero ninguno era de nacimiento. Jesús fue el primero que sanó a alguien que tenía una enfermedad de nacimiento. Y ese alguien fue un ciego. Y el primer milagro de la iglesia fue sanar a alguien de nacimiento, que es un cojo. Ahora, cuando eso sucedió, ellos fueron apresados, tuvieron que dar explicaciones, tuvieron que defender lo que habían hecho, tuvieron que decir cómo se había producido eso. Y lo que dice aquí es, lo que les dice es, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Le ha confirmado. Es decir, el milagro confirma lo que él cree, no es el que produce la fe, sino el que la confirma. Nosotros no podemos decir sino que los milagros siguen a los que creen, no que los que creen siguen los milagros. Eso aparece cuando aparece. Jesús lo hizo con todos, es verdad. Era una prueba de su divinidad. Nosotros no estamos probando la divinidad de nadie. Nosotros estamos confirmando la fe de Jesús. Estamos confirmando a aquellos que creen en Él. Y estamos confirmando esas sanidades, están confirmando el mensaje del Evangelio. En Hechos 5, del 12 al 14. Noten lo que está pasando. Dice que están haciendo muchas señales y prodigios y estaban unánimes. Eso no produjo un llamamiento. Eso no produjo que la gente viniera. Todo lo contrario, es decir, de los demás, es decir, de los que no creían, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Pero el pueblo los alababa grandemente. Y algunos creyeron y aumentaron. Ahora, ¿cómo llegó esto? Esto llegó porque cuando se les prohibió hablar, ellos estuvieron orando al Señor.
En Hechos 4, 29 a 31. La oración es que con todo denuedo hablen tu palabra. La iglesia está llamada a llevar la palabra de Dios, no a hacer milagros, a llevar la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a pedir al Señor que extienda su mano para que se hagan milagros y sanidades. Pero nuestro cometido es llevar la palabra. Y ese cometido fue el que el Señor les dio. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La sanidad en la iglesia tiene como propósito la confirmación de que Jesús está vivo, que el mismo Jesús que sanaba sigue sanando, y que eso confirma el mensaje del Evangelio. Y también tiene un propósito de glorificar a Dios por las acciones de gracias, por el asombro que pueda causar en medio del pueblo. En Mateo 15, 30 y 31, glorificaban al Dios de Israel. La sanidad no es solamente para que esa persona reciba la sanidad, es para que se glorifique a Dios. Amén. Es para que lleguen acciones de gracias a Dios. En Marcos 2:12. Glorificaron a Dios. Una vez más leemos en Lucas 13:13 sobre la mujer encorvada. Lucas 13:13. Ella se enderezó y glorificaba a Dios. Hablamos del ciego, Lucas 18, 41 a 43. Lucas 18, 41 a 43. ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Luego vio y siguió glorificando a Dios. Todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Bien. Dio alabanza a Dios. Hermano, la sanidad tiene que llevar allí. No oremos por sanidad solamente porque tenemos piedad del enfermo. Busquemos la gloria de Dios. Busquemos la alabanza de Dios. Busquemos que haya esa glorificación. Recordemos Juan 9, versículos 2 y 3.
molesten ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Para que las obras de Dios se manifiesten. Queremos que las obras de Dios se manifiesten. Pero para salvación de los hombres. La salvación de los hombres no viene por los milagros. Viene por la predicación del Evangelio. Viene por la locura de la predicación. Las señales siguen. Las señales pueden causar asombro. Las señales pueden considerar que se glorifique a Dios. Y eso es lo que tenemos que perseguir. No estamos pidiendo sanidad simplemente porque queremos que la gente se encuentre bien. Queremos que Dios sea glorificado en esa sanidad. Queremos que esa sanidad sirva para que la gente dé la gloria a Dios. Luego se convertirán o no se convertirán. Hemos visto lo que pasó, ¿verdad? Se maravillaban tanto que dice que estaban juntos, estaban unánimes. Dice, los demás no querían ni juntarse. Los demás no querían encontrarse con ellos. Los demás no querían juntarse con la iglesia. Pero los que creían, sí. Algunos van a creer, otros no van a creer. Cuando usted predica la palabra, algunos van a creer, otros no van a creer. Cuando se produce un milagro, algunos van a creer, otros no van a creer. Pero si alguno va a creer por un milagro, le va a tener que enseñar la palabra. Porque la salvación viene por el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la sanidad? Hoy en día. En el tiempo de Jesús, el propósito era demostrar la divinidad de Jesús. Hoy en día es que la gente glorifique a Dios. Que Dios sea glorificado. Que se manifiesten las obras de Dios. Por eso estamos insistiendo que estos dones son manifestaciones del Espíritu para provecho. Amén. De la semana que viene vamos a hablar de la manera que viene esa sanidad divina a cada uno. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Aleluya. ¿Cómo se apaga? Se apagó solo, creo. Así.